La amante fiel. Se dice que hace mucho tiempo, en una comunidad rural, cerca de una gran ciudad en el territorio mexicano, existió un hombre que era adicto a las mujeres. Gozando de un rostro agraciado y cuerpo que provocaba placer en las bellas damas, este sujeto aprovechaba cada momento que se le presentaba para cortejar a hembra tras hembra. También se decía que no discriminaba a nadie. Le gustaban mayores, jóvenes, altas, bajitas, gordas y delgadas. Para Juan Manuel, toda mujer que le llamara su atención pasaría directo a su cama, hasta el momento de conocer a alguien más para su reemplazo. Sin embargo, no toda historia termina en un final feliz, o quizás era la cosecha de cada una de las malas decisiones que tomó Juan Manuel, pues su dicho siempre fue: vivir la vida antes de que la muerte me lleve con ella. Un día llegó de España un hombre lleno de una grata fortuna. Su objetivo era establecerse en México para hacer crecer todo ese dinero que traía en cofres de madera. Este sujeto era muy codicioso, pero también muy codo. Según las malas lenguas, tenía todas sus monedas de oro bajo llave y no las gastaba ni en su propia hija, la cual era una mujer dotada de una gran belleza. Amanda, una joven de 17 años, cuerpo esbelto, labios rosados, alta, con un voluminoso trasero y busto de gran tamaño. Desde el primer día de su llegada, causó la sensación de los caballeros que la miraban. Pero su padre, el señor Jacinto, sabía que no cualquiera iba a poder convertirse en su esposo. Para él, su hija representaba otra gran inversión para su propia fortuna, y no iba a desaprovecharlo. Amanda se instaló con su padre en una de las haciendas de la región. Este había comprado la propiedad, por lo cual iban a vivir ahí, para comenzar a trabajar las tierras de caña de azúcar. Jacinto de inmediato contrató a los campesinos, los cuales les pagaría una miseria. Sin embargo, ellos no tenían opción, pues la escasez de trabajo los obligaba a prestar sus servicios con salarios demasiado bajos. Teniendo todo a su disposición, comenzó a trabajar en su hacienda. Entonces Amanda recorría los campos verdes de los sembradíos. Un día, Juan Manuel entró en la propiedad de Jacinto en su caballo. Eran ya casi las 6 de la tarde, por lo que el sol comenzaba a ocultar en el horizonte. Cabalgando para tratar de salir de aquella propiedad, de pronto su caballo se detuvo de golpe, y cuando Juan Manuel se dio cuenta, ahí en el suelo, había alguien quejándose de dolor. ¿Está usted bien, señorita? Él se acercó a mirar de quién se trataba. Sí, muchas gracias. Me torcí el pie en este hoyo que cubre el pasto, y creo que lastimé mi tobillo. Juan Manuel estaba frente a la hija de Jacinto. Cuando éste se acercó para poder sostenerla en sus brazos, quedó flechado por tanta belleza. Nunca había mirado a una mujer tan hermosa como ella, y en su pensamiento estaba el deseo de tenerla para él, como a todas las demás en su cama. La llevó hasta su casa. Cuando Jacinto miró llegar a su adorada hija en el caballo de Juan Manuel, este no le puso buena cara, pues a leguas se notaba el interés que se desprendía por su bella hija, y mirando a Juan Manuel, el padre de Amanda, no aprobaba que éste pusiera sus ojos en ella, por lo humilde que se observaba. Con el paso de los días, el hombre Casanova no podía dejar de pensar en Amanda. Entre más pasaban las horas, tenía una profunda necesidad de volver a verla. Entonces tuvo una idea brillante: ser uno más de los peones y trabajar para su padre. Estando en la hacienda, hizo todo lo necesario para estar cerca de la joven, pero ésta nunca le hacía caso. Entonces ese rechazo comenzó a frustrar a Juan Manuel,
porque ninguna mujer se había podido resistir a sus encantos, y Amanda no sería la excepción. Con el paso de 2 meses, Juan Manuel, desesperado por tener a la bella joven, acudió a un brujo que se encontraba en el pueblo vecino. Quería que le ayudaran a tener el corazón de Amanda. Lucio aceptó ayudar a Juan Manuel, a cambio de una cuota de dinero, y sin importarle quedarse sin nada, este le dio todo lo que tenía, con tal de que le ayudara a conquistar a esa hermosa chica. El brujo hizo un trabajo usando las fuerzas más oscuras que jamás se imaginaba usar, pues el uso de ese procedimiento de brujería conllevaría tener consecuencias en el futuro para quien haya solicitado aquel favor. En pocas palabras, Juan Manuel iba a tener que pagar un precio demasiado alto, que no se podría liquidar con dinero. Al paso de unos días, todo salió como él lo esperaba. Amanda se portó más que amable con él, y aceptó una invitación para pasear por el pueblo. Pero Juan Manuel tenía otras intenciones, y era el momento perfecto para conseguir lo que deseaba. Le pidió a la bella joven que lo acompañara cerca de una cueva, un poco lejos del pueblo donde quedaron de verse. La bella dama accedió sin excusa alguna, pues sus ojos reflejaban un brillo distinto e intenso al estar junto a ese hombre. Cuando llegaron a esa cueva, Amanda no pudo resistirse y se lanzó a los brazos de Juan Manuel, quien de inmediato le arrancó el vestido para poder ver su escultural cuerpo desnudo. La joven, llena de deseo y excitación, se dejó caer en el suelo para brindarle su cuerpo al hombre que en esos momentos la estaba enloqueciendo. Y fue ahí donde Juan Manuel aprovechó cada segundo del tiempo para probar el sabor del cuerpo virgen de la joven. «No puedo creer que sea el primero en tu vida», decía él, mientras le daba tremendas embestidas a la hermosa joven, quien no paraba de gemir de lo excitada que se encontraba. El viento parecía ser el testigo de aquel momento lleno de lujuria y de placer. La pasión que ambos desbordaban durante el acto se sintió en la atmósfera que los rodeaba, porque inclusive aquella cueva se tornó cálida de lo fría que se encontraba. Los dos amantes hicieron una hoguera con toda esa lujuria que Juan Manuel guardaba desde que conoció a la bella joven Amanda. Pero nunca se imaginaron que su magnífico encuentro terminaría más pronto de lo que esperaban, cuando un ruido estruendoso los interrumpió. Y al voltear la mirada, en la entrada de aquella cueva, ahí estaba la imagen de Jacinto, sosteniendo una escopeta en sus manos. Tenía la mirada llena de ira y de coraje al ver desnuda a su adorada hija en los brazos de ese peón, que para el padre codicioso era un muerto de hambre. Amanda de inmediato se levantó del suelo, cubriendo su cuerpo desnudo con los trapos de su vestido. Pero Juan Manuel apenas si pudo parpadear, porque enseguida Jacinto abrió fuego, sin remordimiento, apuntando directo al cuerpo de aquel hombre que le había arrebatado la inocencia a su adorada hija. A lo lejos se escucharon varios impactos detonadores de balas, y la gente no sabía que se trataba de Juan Manuel, el don Juan del pueblo. Jacinto miró cómo se formó un charco de sangre en el suelo, y cuando aquel hombre moribundo estaba a punto de cerrar sus ojos, de la nada el padre de Amanda sacó un pequeño libro de su chaqueta y comenzó a decir unas palabras que no se entendía nada. Mientras los últimos latidos del corazón de Juan Manuel le decían que eran sus últimos segundos de vida, una espesa nube negra se formó junto a Jacinto, para después envolver por completo el cuerpo moribundo. Juan Manuel no supo qué estaba pasando, pero esa nube negra lo envolvió por completo, para desaparecer en el espacio. Al final, su cuerpo ya no estaba. Con una mueca de satisfacción, Jacinto llevó a su hija de regreso a casa. Se dice que la muchacha terminó enloqueciendo, y su padre la encerró para siempre en una celda de su hacienda,
donde igual mencionan que ahí murió para siempre, sin volver a ver la luz del sol. Sin embargo, a partir de esos momentos, el alma de Juan Manuel comenzó a vagar por todo el pueblo, e incluso se afirma que fue el responsable de la muerte de Jacinto, quien semanas después encontraron muerto en su cama. Pasaron los años desde los hechos acontecidos. En esos momentos, la gente empezó a presenciar ciertos hechos fuera de lo normal, que provocaron la preocupación de los habitantes, pues se decía que el alma de Juan Manuel se veía salir de aquella cueva donde fue asesinado. Y no solo eso, sino también se les aparecía a los hombres que caminaban borrachos por los caminos de terracería, después de visitar mujeres para satisfacer sus propios placeres carnales. Con el paso de los años, eso se fue convirtiendo en una leyenda de los pueblos aledaños, pero por un buen tiempo, ya no se supo más de aquellas apariciones, hasta que volvió a ocurrir en el tiempo actual. El pueblo creció mucho, cambió su aspecto por completo. Pasó a ser más urbanizado, donde la gente ya tenía otras costumbres y creencias, olvidando para siempre la trágica historia de Juan Manuel con Jacinto. Sin embargo, aún quedaba una que otra persona que tenía en su memoria aquellos hechos por haberlos escuchado de familiares, que por supuesto ya no estaban en la época actual. Un día, llegó al pueblo un hombre llamado César. Este venía desde la Ciudad de México. Tenía pensado instalarse en ese lugar, pues había llegado ahí con su amante, y por obvias razones tenía que estar lejos de su esposa, si quería seguir teniendo esa doble vida. César mantenía una relación con su prima, Graciela, y para no levantar sospechas entre la familia, ella decidió instalarse en ese pueblito, con el objetivo de vivir su relación libre, sin esconderse. Sin embargo, este sujeto era un mujeriego. Ya tenía muchos años siéndole infiel a su esposa, pero, aunque ella se enteraba, al final de todo, siempre terminaba perdonándolo, cuando él llorando le suplicaba que no deseaba perder a su familia. Estando en el pueblo, rentaron una de las casitas que ahí se encontraban. Eran modestas, bonitas y sobre todo muy baratas. César pensaba en estar de paso por unos días, pero no supo cómo se enteró su esposa de su actual infidelidad, y para su sorpresa, ella terminó pidiéndole el divorcio. Las cosas para este hombre no eran fáciles, pues aunque puso en marcha su estrategia, esta vez no logró conseguir el perdón de su esposa, Mariela. Al final de todo, terminó cediendo el divorcio y decidió quedarse a vivir con Graciela en aquel pueblito. Graciela pasó de ser la amante a ser la esposa oficial. Le pidió a César que se casara con ella por lo civil. Y aunque éste al principio no estaba tan convencido, al final decidió hacerlo, porque se sentía dolido de verse abandonado por Mariela. Según él la adoraba, aunque siempre le fue infiel. En el pueblo pronto se comenzaron a conocer los dos esposos. De inmediato el poder seductor y conquistador de César se dio a conocer. Lo veían comúnmente en las cantinas o cerca de los parques, coqueteando con mujeres jóvenes. Y aunque las personas no tardaron en comenzar a murmurar frente a sus espaldas, él nunca dio importancia a lo que la gente podía decir de su propia persona. Graciela sabía que no podía hacer nada. De lo contrario, perdería el amor de su esposo. Entonces adoptó la conducta de Mariela y permitió que César tuviera sus amantes y hasta las llevara a su propia casa para meterlas en la cama donde ella dormía. Lo más asombroso era que en ocasiones ella participaba como espectadora en las escenas de sexo que propiciaba su esposo con otras mujeres, las cuales en su mayoría eran vírgenes, tal y como a él le gustaban. Una noche, la pobre mujer, agobiada, se fue llorando hasta un acantilado. Suplicaba con todas sus fuerzas que su martirio terminara, pues amaba profundamente a César
y por esa razón aceptó ser su amante, traicionando a su propia prima. Durante esos momentos de súplica y de dolor, una voz llegó hasta su oído a modo de susurro que le dijo: «De algún modo, es tu propio castigo. Debes aceptarlo». Cuando Graciela volteó para todos lados, no miró nada, pero esa voz llegó nuevamente mucho más fuerte, lo cual provocó que se asustara mucho por eso de los fantasmas y demás. Al levantar la mirada, sus ojos quedaron perplejos con la forma humanoide que se iba formando sobre una espesa nube negra, la cual salió de la nada, justo donde estaba el acantilado maloliente. Graciela quedó muda ante la escena escalofriante. No podía mover su cuerpo, y los dientes le temblaban sin que pudiera ella hacer nada. «Tonta, has dado tu vida por nada», dijo aquella voz, que prácticamente venía de aquella forma humanoide. En cuestión de segundos, esta tomó una forma masculina. Era un hombre alto y con cuerpo corpulento. Estaba completamente desnudo. Se acercó hasta la muchacha para decirle que debía aceptar las consecuencias de sus malas decisiones, y una de ellas fue haber traicionado a su prima, quien le quería como a una hermana. Graciela sabía su más grande pecado. Pero, ¿qué podía hacer ella en nombre de ese amor que sentía por César? Ese hombre don Juan y mujeriego, que jamás iba a cambiar por nada ni por nadie. Esta figura se fue acercando a la joven. Después, un destello de luz la atravesó, y ella cayó al suelo totalmente inconsciente. Graciela quedó sin pulso. Su corazón dejó de latir, pero su alma se fue hasta un infinito oscuro, allá donde podía pagar por su más cruel pecado, pero no sin antes saber el verdadero rostro de quien le quitara la vida de esa cruel manera. Ese hombre era precisamente el espíritu de Juan Manuel. De la nada había aparecido, pero justo cuando el corazón de Graciela dejó de latir, estando en el suelo, este ser fantasmal comenzó a transformarse en una figura femenina. Cabellos largos rubios, ojos azules y labios rosados con un busto y glúteos voluminosos, los cuales despertarían el deseo pasional de cualquier hombre, sin que éstos pudieran resistirse. Aquella figura femenina se fue directo hacia el pequeño pueblo. Caminó por toda la plaza, moviendo las caderas sensualmente, llevando consigo un vestido blanco con flores azules, resaltando las curvas de su hermosa figura. «¿Quién es?», decían cada que la veían pasar. «Ella no es del pueblo», afirmaban los jóvenes con instinto sexual, quienes al ver pasar la hermosa mujer, no dudaron en lanzar piropos y comenzar el coqueteo para cortejarla. De repente César iba pasando con una de sus amantes. Traía consigo en una de sus manos una lata de cerveza, la cual bebía con mucha sed. Pero al ver a la hermosa mujer, dejó caer el poco líquido que le quedaba, corriendo a sus dos acompañantes. Les dijo que se largaran, muy enojado. Las chicas se fueron de inmediato, completamente desconcertadas. Habían recibido una paga por hacer un trío sexual en uno de los hoteles del pueblo. Pero cuando César miró a la hermosa dama, de inmediato pensó en poner en juego sus habilidades seductoras. Se acercó hasta ella con palabras para halagar su inigualable belleza. «¿Por qué estás tan solita? ¿Que no ves que alguien te puede robar? Pero si gustas yo puedo acompañarte hasta tu casa. Mi nombre es César. ¿Y el tuyo?». La hermosa dama hizo una mueca de satisfacción, iluminando sus grandes ojos azules. Pero de estos salía una pequeña luz rojiza, igual al depredador cuando está junto a su presa a punto de atacarla. Pero César no tenía idea de lo que le esperaba, pues estaba frente a un espíritu lleno de ira y de venganza, el cual no iba a descansar hasta darle un castigo cada uno de los mujeriegos de aquel lugar. La bella dama asintió con la cabeza. Entonces César fue con ella,
como un niño cuando va a recibir un regalo. La subió a su auto con la intención de llevarla directo hacia el hotel, donde acostumbraba tener cada uno de sus encuentros. De hecho, el recepcionista hasta le daba promociones, porque era la persona que más usaba las habitaciones. Este hombre también le conseguía mujeres para satisfacer sus deseos carnales. Cuando llegó acompañado de aquella mujer, se le dio la mejor habitación que había disponible por el momento. Pero a César no le agradaba mucho, pues quería una de las que siempre ocupaba, y más que nada porque tenía la mejor vista hacia unos enormes cerros luminosos, por las luces de la ciudad que se veía a lo lejos. Este se enojó con su amigo, exigiéndole que cumpliera su petición, pero por más que insistió, no se pudo hacer nada. Todo lo demás ya estaba ocupado por otras personas. La bella dama formó una expresión de sonrisa en su rostro. Entonces César aceptó la habitación que se tenía para él. Al abrir la puerta del número 9, la mujer destelló un fuerte brillo en sus ojos y después sonrió a César, quien estaba hambriento por tomar el cuerpo de aquella sensual dama. Pero lo que no sabía era que, sin duda, se iba a llevar una de las peores sorpresas de su vida. Entraron a la habitación. La lujuria de César no se quiso esperar, y de inmediato comenzó a tocar los senos voluminosos de la bella mujer. Esta lo miró con deseo ardiente, y en cuestión de segundos ya estaban enredados entre las sábanas blancas de la cama de ese hotel. César sintió que entraba al mismo infierno, pues el cuerpo de aquella dama formaba una hoguera ardiente que provocaba un sudor excesivo en la piel de aquel hombre, lujurioso e infiel. La pasión se desbordaba hasta en los ojos de César, quien no sabía qué hacer con tanta pasión y tantos orgasmos que esa mujer extraña le estaba provocando. Y aunque no sabía ni siquiera cuál era su nombre, eso no le importó, con tal de seguir sintiendo aquello que le provocaba con tan solo tocar la piel erizada de la bella dama. Pasaron algunas horas, y César aún se seguía completamente excitado. La pasión no se terminaba, y la cama estaba empapada de sudor. La bella dama gemía tan fuerte que provocaba mayor placer al hombre lujurioso, quien, perdido entre sus orgasmos, no dejó pasar el momento de preguntarle cuál era su nombre. «Me llamo Victoria». Victoria acercó sus labios en el cuello de César, donde dejó una pequeña marca ardiente que le provocó un intenso dolor. Este de inmediato se alejó tocándose la piel, y al ver que tenía un moretón, furioso le reclamó por qué lo había hecho. A César no le gustaba tener ese tipo de manchas porque dañaba su reputación. Es decir, este hombre se sentía libre sin darle cuentas a nadie, y si tenía una marca de este tipo, entonces sus amantes podrían sospechar que una mujer al fin había logrado ser la dueña de su vida y sobre todo de su voluntad. Graciela nunca significó nada para ese hombre mujeriego. Este solo la usó para sus pequeños momentos de placer, y cuando ya no le dio satisfacción, entonces propició que ella se decepcionara para quitarla de su camino. Victoria hizo hasta lo imposible porque César quedara profundamente satisfecho, y en su caso, encantado con su sensual belleza. Para este hombre, le era imposible creer que una mujer hubiese conseguido excitarlo a tal grado de sentir los más placenteros orgasmos. Por esta razón, no iba a dejarla ir así como si nada. Cuando pasaron las horas, ya estaba a punto de amanecer. Entonces Victoria se levantó para vestirse intentando salir de la habitación. En esos momentos, César la detuvo del brazo, diciéndole que no podía irse, porque deseaba que formara parte de su propiedad, como todas las demás mujeres con que acostumbraba a andar. Pero Victoria, haciendo un gesto de desprecio, le dijo con voz dura: «Me tengo que ir. No creo que sea buena idea que me detengas». Cuando la dama salió de la habitación,
el miembro de César se puso tan duro que le ocasionó mucho dolor. Era algo de lo cual no soportaba, y salió corriendo de inmediato hacia su casa. Hizo todo lo posible por calmar esa molestia, pero ni con analgésicos ni con agua fría podía calmar ese profundo dolor de desgarre en todo su miembro erguido. «¿Qué me está pasando?», se dijo mientras se frotaba suavemente en medio de la ducha con agua fría. En su cuerpo sentía un fuerte ardor, como si le despellejaran la piel. Era tan insoportable para él que no pudo evitar comenzar a gritar para calmar un poco el dolor, el cual sentía desde su interior. En esos momentos tocaron el timbre de la puerta. A la primera vez, César hizo caso omiso al llamado de la puerta. Pero después, este se repitió constantemente, y sin otro remedio, fue a ver quién lo perturbaba durante esas horas. Al abrir la puerta, no había nadie, pero un olor fétido inundó el ambiente, llegando hasta su nariz. Al sentirse de esa manera, no aguantó las ganas de correr al baño, por las espantosas náuseas que le revolvieron el estómago. Pero mientras estaba en el retrete, había olvidado cerrar la puerta de su casa, dejándola entreabierta. Segundos después, una corriente de aire extraña apareció sacudiendo la maleza de hierba que se encontraba en un pequeño jardín. Hojas de los árboles volaron hasta el interior de la casa de César, formando un pequeño remolino, el cual poco a poco se fue transformando en una bella mujer, de cabello rizado rojo. Traía un traje elegante gris y zapatillas de tacón muy altas de color dorado. De inmediato, César regresó para cerrar la puerta. En esos momentos, sus ojos se impactaron al ver justo ahí de pie a la bella joven, y sin poder decir una palabra, se acercó lentamente a ella. «¿Quién eres?», preguntó, mientras su instinto animal sexual volvía a aparecer. «Me llamo Lucrecia. Ando perdida. ¿Me puede ayudar con una dirección?». En esos momentos, el ardor en la piel de aquel hombre enfermo de placer le recordó que no era su mejor momento, y sin poder acechar a la bella joven, decidió dejar pasar esa oportunidad por lo mal que se sentía. Le dijo que no podía ayudarla, pero la muchacha insistente comenzó a coquetearle con la bella sonrisa. César hizo caso omiso a su malestar. Le ofreció una bebida embriagante, utilizando una píldora para dormir. Tenía muchas ganas de llevársela a la cama, pero esta vez pensaba hacer las cosas como él deseaba, pues el dolor de su cuerpo le impedía estar bien, y por momentos no podía seguir aguantando más. La joven bebió la limonada refrescante. Cuando ésta bebía a sorbos, una extraña mueca se formó en su rostro. Era como si hubiese conseguido algo que ella deseaba. Lo que no sabía aquel hombre enfermo de mujeres era que pronto recibiría la peor de las lecciones que le recordaría hasta en su otra vida. La joven terminó su bebida y se acurrucó en el sillón de la sala. En ese momento, César comenzó a quitarle la ropa y también se desnudó él mismo. Pero en esos momentos, pegó un grito de terror al mirar que su piel tenía otro color, como cuando se sufre de severas quemaduras. Estas manchas comenzaron a provocarle un sangrado, y mientras se dejaba caer en el suelo, la bella mujer se puso de pie, cambiando completamente su forma. Los ojos de César quedaron impactados, pues la joven con quien pensaba tener un encuentro de placer se fue convirtiendo en un espantoso ser, parecido a un espíritu vengativo. Aquella presencia miró con unos ojos rojos y brillantes cómo César se retorcía en el suelo de dolor, mientras su piel se desangraba sin piedad. En aquella expresión de sufrimiento, podía recordar claramente el rostro de su esposa, a quien le hizo mucho daño, y sin saber cómo, le pidió perdón, aún estando consciente. El espíritu echó una última carcajada, abriendo de un golpazo la puerta
al usar la fuerza de una corriente de aire. César quedó ahí tirado inconsciente. Apenas si podía respirar, mientras su piel quedaba deshecha en medio de un charco de sangre. En su último aliento miró cómo ese ser salió de su casa para cerrar sus ojos con las pocas energías que le quedaban. En aquel entonces, encontraron el cuerpo de César en proceso de descomposición y se preguntaban qué había ocurrido, porque solo tenía unas horas de haber fallecido. Sin embargo, de pronto, al pasar los días, se comenzaron a encontrar cadáveres de más hombres en el mismo estado. La gente se preguntaba qué estaba pasando, y como no había huellas de violencia física, lo atribuyeron a una terrible enfermedad viral. Aún así, las muertes siguieron apareciendo, pero todos tenían algo en común, y era que aquellas personas habían sido infieles a sus esposas, y uno de ellos que sobrevivió dijo haber mirado cómo una bella mujer se convertía en un hombre con las mismas características de Juan Manuel. Aquel don Juan que el padre de esa hermosa joven asesinó a sangre fría y lo condenó a vagar por siempre en el mundo espiritual.